Muy buenas noches, seguimos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista del Redentor. Seguimos con el académico Joel Sermán y vamos a iniciar viendo la reforma en Holanda. Sigamos entonces, hermano. Listo. Bueno, estamos haciendo una comparación y contraste de Francia y Holanda. Entonces hemos hablado del comienzo de la Reforma Francesa. ¿Cómo es la situación al comienzo en Holanda? Holanda tuvo más mártires al comienzo que cualquier otro lugar. Los Países Bajos contienen a Holanda y Bélgica, y en ese momento realmente no tenían una distinción, no trazaban una línea política entre las dos. Es en Bruselas que la casa del emperador, según entiendo yo, tenía su base. El Sacro Emperador Romano tenía su territorio, o sea, era un noble de esa región que llegó a ser elegido Sacro Emperador Romano de todo el territorio que abarca Alemania y se extiende a Italia y todo eso, Austria, pero él no es de todo, o sea, todo ese territorio no es de donde él origina, obviamente. Entonces eso es en los Países Bajos, de ahí viene su familia, es su territorio ancestral. Este Carlos V, que quería tomar a Lutero y nunca pudo, y no logró domar a los protestantes hasta que Lutero se murió, hizo lo que pudo en los territorios que estaban no solamente bajo su control imperial, pero los que están directamente bajo su control como posesiones de la casa de la que él viene. Son los territorios que hereda. En Sajonia y en otros lugares, él era emperador, pero gobernaba a través de la nobleza. En Holanda no tenía que competir con los intereses de otros poderes, porque todo ese territorio es de su casa. Él es el duque, él es el noble, él es de ahí. Tomaba de ahí los impuestos que quería, oprimía y no quiso permitir luteranismo. Así que no tenía que lidiar con Federico el Sajón que protegía a Lutero cuando él lo quería perseguir. No, en Holanda él perseguía a quien quería. Y el Sacro Emperador Carlos V era un hombre muy católico y un hombre muy frustrado porque la situación que heredó de su padre pues no era de las mejores situaciones políticas. Entonces mató a los monjes agustinos que tenían el parecer de Lutero, porque en los primeros años pues aprendieron lo que estaba diciendo Lutero, especialmente los monjes de la misma orden agustina, y regresaban a Holanda de sus confraternidades, de reunirse con los otros en las otras partes en Alemania, y regresaban admirando lo que decía Lutero y predicando y difundiéndolo. Y estos mártires fueron admirados. Se creó una fuerte admiración por los que así morían. Es decir, Carlos los quería matar como herejes, pero en el parecer de la gente no murieron como herejes, sino por su sinceridad y conducta, y supongo por la mala fama del gobierno que los estaba persiguiendo, salieron pareciendo mártires en vez de herejes. Escribieron himnos que recordaban y alababan a Dios por estos mártires en Holanda. Eso es un fenómeno que ocurrió muy temprano. Y al fin lo que se logró fue una fuerte identidad insurgente y una cultura con este ideal del martirio, que es un ideal muy radical, ¿verdad? De ser fiel hasta la muerte. Pero se organizó. No avanzó como en otros lados, sino, aunque se organizó, no pudo avanzar igual, sino que más bien se radicalizó y se espiritualizó, porque no podría lograr cosas con el gobierno, como lo está buscando hacer Lutero, como lo están haciendo en Suiza, que llevan consigo al gobierno. Ellos no pueden, así que se radicalizan y espiritualizan lo que buscan lograr. El anabaptismo, por eso los anabaptistas llegan con fuerza a Holanda,
por ser el lado radical, porque ahí se prefiere también esta forma radical de la reforma. Y el que más busca sus logros en términos estrictamente espirituales, dentro del individuo, y no tanto sociales, porque no pueden. La reforma magistral busca llevar consigo toda su sociedad. Es la diferencia. Ellos quieren hacer las cosas con apoyo del gobierno, sea el duque, sea el consejo de la ciudad, como en Suiza. Pero por eso se le llama la reforma magistral. No quiere operar sin el magistrado. El gobierno, magistral, magistrado, gobierno. Es una reforma de la sociedad, no un abandono del mundo. Y lo que representa la reforma radical es más un abandono del mundo. Y por eso se va a Holanda. La reforma radical es la que no busca llevar consigo a la sociedad, sino que se aparta. No busca el apoyo del gobierno y más rápido se despoja de lo que es el aparato religioso medieval, que es una forma de control y manejar la sociedad y gobernarla. En vez, buscan poner nuevas sociedades y por eso luego se levantan en rebelión o buscan donde los dejen en paz en lugares donde hay tolerancia y forman sociedades alternativas a la sociedad en la que están. Carlos V unió su casa a la de Fernando e Isabel la Católica de España, y es por eso que Holanda vino a estar bajo el poder del español Felipe II, cuando Carlos V al fin se cansó y abdicó su imperio y se fue a vivir como un monje y meditar. Ser gobernados por un altanero extranjero, Felipe II, que se porta como si el país de uno le pertenece, es una buena forma para provocar una rebelión. Y parte del sentido nacional, del sentido de ser un holandés oprimido por un soberbio poder extranjero, se alía al sentido ya creado de los mártires. Y de eso viene a tener después de una guerra de 80 años. En Holanda se libra una guerra de 80 años. Esa es su guerra de independencia. Y después de eso, Holanda por eso llegó a tener una iglesia reformada establecida. La forma de manejar las cosas de su altanera nobleza garantizó que no fuese un país católico. Carlos V le puso demasiado impuesto, usó tropas españolas, tropas extranjeras para someterlos, les tiró la economía, trajo la Inquisición a Holanda y prácticamente colapsó el territorio. Así que cuando llega Felipe y los provoca aún más, la reforma y el patriotismo se encuentran aliados en Holanda. ¿Hay preguntas hasta ahí? Sí, señor, tenemos preguntas. Alejandro pregunta, ¿es similar la reforma magistral a lo que sucedió en Inglaterra? Sí, es una reforma magistral también la de Inglaterra. Linda pregunta. En Holanda existe hasta el día de hoy el cinturón de la Biblia, como herencia de la reforma, donde hay pueblitos calvinistas que guardan el día de reposo con mucho fervor. ¿Eso está mal? Lo digo porque hoy en día muchos reformados que critican a los calvinistas que lo hacen porque son radicales. No, guardar el día de reposo no me parece que es radical. Es radical en este sentido. Radical es un término relativo, ¿verdad? Si no hubiesen anabaptistas, gente más, gente que quería hacer su sociedad aparte, la reforma de Zwinglio, la reforma suiza de Zwinglio y luego de Calvino, sería radical en comparación a la reforma más conservadora de Lutero y del anglicanismo inglés, la reforma inglesa. Y los puritanos son una forma más radical que el anglicanismo. O sea, es un cambio más radical
que el cambio menos radical y más conservador de los otros. Entonces, los luteranos nos pueden decir que somos radicales y nosotros le decimos a los anabaptistas que ellos son radicales y los anabaptistas les pueden decir a los cuáqueros que ellos son los radicales y ellos son los moderados y nosotros somos los conservadores y los luteranos los ultraconservadores, ¿sí? Es un término relativo. Jorge de Perú pregunta: ¿qué fuentes tomaron para traducir las escrituras en las reformas de Francia y Holanda? O en general, ¿tomaron de las escrituras originales o tomaron la Biblia traducida por Lutero? Qué buena pregunta. Yo no sé de dónde está traduciendo el Lefebvre. Para los holandeses, Lutero está traduciendo de lo original porque ya se dan cuenta que así hay que hacer las cosas. Tyndale aprende alemán en Wittenberg para poder traducir del original. Obviamente los humanistas saben griego y el texto griego lo produce Erasmo, el primer texto griego que tienen completo para traducir de ahí. Entonces creo que están traduciendo del original en Holanda porque las traducciones creo vienen después. Pero no sé Lefebvre qué está usando y es una buena pregunta. No se me ocurrió mirar eso, si es el latín, como lo hace Wycliffe en el siglo ¿qué? En el siglo XV o XIV. Ya no me acuerdo cuándo vivió Wycliffe. Él usó el latín, pero en estos días ya se está usando los idiomas originales y depende de qué había en París o en Francia para que ellos usaran. Yo no sé. Muy bien, hermano. Seguimos entonces. Muy bien. Entonces, concluyendo la sección del comienzo en Holanda. Holanda, por patriotismo, gozó después de mayor tolerancia religiosa. Por ese mismo patriotismo, o sea que no los toleraban, no los toleraba el poder ajeno y opresor, porque era el que los perseguía, y ellos evitaron ser así después. Y Holanda es un país muy poblado, y siempre ha sido, fue en este momento, o sea, entonces no era tanto como hoy, ¿verdad? Pero era aún así un país muy poblado de grandes ciudades y muy dependiente del comercio. Y el comercio requiere entremezclarse con los que no son del mismo parecer y tolerar diferencias para hacer un intercambio necesario, ¿sí? Si yo voy a comprar un carro y el que me lo vende es un católico y él sabe que yo soy un protestante, pues él no se va a meter a lidiar conmigo acerca de la religión porque me quiere vender un carro. Holanda también se va a volver un país muy rico por ser mercantil y por ser protestante, trabajador, la ética protestante, y por ser tolerante. Los que toleran a la gente que los demás no toleran van a gozar de sus habilidades. Les caen los locos, pero también les caen gente hábil que no pueden vivir en otros lados. Y por no poder al comienzo llevar a la reforma por medio del clero oficial, ¿sí? Porque el emperador controlaba tanto y perseguía, y por no llevar la reforma por las iglesias centrales y principales, florecen también en Holanda las sectas. Y es en Holanda que el anabaptismo más organizado, el de Menno Simons, se establece. Que es coherente, coordinado, moralista, se llaman menonitas, y hasta hoy creo que los más organizados están aquí en Pensilvania. Estaba comentando un hermano de la iglesia que es profesor y trabaja en una escuela de menonitas, que son los de los más organizados que hay, los de aquí de Pensilvania. Bueno, eso es Holanda. Queremos volver al contraste con Francia. Entonces voy a hablar acerca de Francia antes de pedir más preguntas. Francia, a la mitad del siglo XVI. En Francia casi no establecen impresoras para imprimir libros protestantes. Entonces, desde Estrasburgo, que queda en Alemania en toda la frontera, o Basle en Suiza, entran al comienzo los libros.
Luego las imprentas de Ginebra suplirán muchísimos libros. Y al fin los pastores franceses de Ginebra, capacitados en Ginebra, lograrán que la ciudad les dé, los pastores que viven en Ginebra lograrán que la ciudad les dé fondos para la academia, la famosa academia de Calvino, para así enviar de regreso a Francia ministros capacitados. Muchos de ellos regresan a Francia a morir a pocos años. Es tremendo pensar de eso, que en la Academia de Ginebra estaban preparando hombres que iban a durar 3 o 4 años antes de morir. Ese era lo largo de su ministerio como misioneros. En Francia la reforma es contrabando, pero tiene lugares donde es protegido, especialmente por mujeres poderosas y otra nobleza. Crece el protestantismo en estas regiones y hasta llega en algunas a tener mayoría, crece mucho. Lo que no tienen son instituciones de educación ni líderes destacados, y casi no tienen líderes. Hay una gran falta de líderes en la Reforma francesa, porque los líderes como Calvino, que es un fuerte líder, no puede vivir en Francia. Los que tienen alto perfil de reformador, que escriben y difunden la reforma, no se pueden quedar en Francia por su alto perfil. Son demasiado importantes y conocidos para poderlos esconder. Entonces, ellos apoyan desde afuera, pero esto es obviamente más difícil de hacer. La institución de Calvino, por ejemplo, es muy influyente. Es el libro más influyente en Francia, una vez se escribe. Y él mismo traduce su latín original y elegante al francés. Y así persiste la reforma en Francia, bajo condiciones que ejercen el buen carácter, pacientes y perseverantes, pero sin liderazgo destacado y centralizado. Y eventualmente los gobernantes se dan cuenta que son demasiado los reformados en Francia y demasiado determinados para ser intimidados por la muerte de algunos individuos, ¿sí? O sea, matando uno que otro mártir, pues no le va a dar el resultado buscado por los que buscan acabar con la reforma. Por otro lado, los protestantes, mientras cogen fuerza, comienzan a resistir. Y eso va a conducir a que estalle la guerra. Llega al trono, se muere Francisco I, llega Enrique II y él persigue aún más a los reformados. La reforma nunca fue en sus comienzos un fenómeno rural. En el campo siguen siendo católicos, la reforma es lo moderno en ese momento, y en el campo suele reinar la tradición. En las ciudades entonces es donde se mueve la reforma. Gente que sabe leer, en contacto con nuevas ideas, gente de negocios, que el negocio y la prosperidad que generaba el negocio y la prosperidad que genera el negocio nunca lo miró bien el catolicismo medieval. Tenía el ideal de la pobreza, y ser una persona de negocios pues no era muy bueno en la sociedad medieval. Le tocaba pagar mucho para tener ayuda espiritual. La ética protestante se opone a eso. Está del lado del hombre de negocios. La ética protestante es de trabajar, de desarrollarse y prosperar, y no hay nada malo con eso. Y la reforma en Francia, o sea, no lo ven como, pues, usted porque no es pobre como los santos. Y la reforma en Francia atrajo así gente urbana, con especializaciones. Trabajadores del taller, impresores, artesanos, importadores. Enrique II los hizo también emigrar, salieron, y él benefició así ciudades como Ginebra, donde muchos fueron a parar, y en otros lados. O sea, la gente que era trabajadora, que tenía buenas habilidades para trabajar, cosas deseables, que hacían cosas de mercancía de lujo, cosas así, y cosas buscadas. Él los corrió de Francia. De hecho, él hizo salirse de Francia mucha gente hábil, mejorando también la economía en otros lados y perjudicando la de Francia por la falta de obreros hábiles.
sacando los protestantes, que eran gente urbana, que solían ser obreros hábiles. Son las mujeres nobles que favorecen la reforma. Ellas escriben mucho, Calvino les escribe mucho, ellas corresponden con Calvino y logran usar su influencia como mujeres nobles, como mamás de gente noble, como hermanas, como hijas, como gente adinerada y poderosa para albergar y así aumentar la reforma en sus secciones, sus locales de Francia. Si uno mira un mapa de Francia, pues es como una tabla de ajedrez en cuanto a las secciones protestantes y las secciones católicas. Así se vuelve, secciones todas separadas, pero entremezcladas en toda Francia. Y así se polariza geográficamente también el país, aunque sigue bajo un rey fuerte. Quizás por la ambición y el poder ser favorecidos y avanzados por el rey, es que los hombres no se inclinan tanto hacia la reforma y son mujeres que hacen lo contrario, porque el rey que busca, él busca ministros, él busca generales, él busca gente importante para embajadores y pues tienen que ser hombres, él no pone a eso a mujeres y quizás por eso las mujeres pues no tienen la motivación para apoyar tanto al rey y ser buenas católicas. Al morirse Enrique II, su esposa, que se llama Caterina de Medici, una mujer de una familia muy importante y poderosa, ¿verdad? Ella, Caterina de Medici, toma el control mientras su hijo no tiene edad suficiente para reinar. Y en ese tiempo, como un niño y una mujer controlan la corona en Francia, pues aumenta el protestantismo, ya que no existe la motivación para la nobleza de ser avanzados o de ser leales, porque ya es una dinámica distinta. Francisco II, que es el niño, se muere de una infección y Calvino y Beza celebran eso como una ayuda de Dios. Dicen, Dios está castigando a Francia, ojalá se vuelvan a Dios después de que les mató así a su rey, un niño menor. Siguió a Francisco Carlos IX, que también era menor. Entonces, esto es un largo tiempo de menoría real. En las maniobras políticas le convino a Caterina apoyarse en los protestantes, ¿sí? En los protestantes que ya son fuerzas para que no la tumben a ella sus rivales católicos. Porque hay mucha política, la quieren quitar, quieren poner otro rey, que como así que sigue ella encargada, que el hijo es menor, que se murió el otro, esto y aquello. Y esto prospera la reforma en Francia. En 1561 hacen el coloquio de Poissy y se logró un acuerdo en el cual gozó su punto alto la reforma en Francia. Es cuando más tienen reforma en Francia, 1561. Trajeron a Francia a Teodoro Beza a explicar la reforma y él lo hizo con elocuencia, pero al fin de su charla elocuente de explicar la reforma y todo, Beza tropezó. Habló de la Santa Cena en forma no muy católica, que ofendió a Caterina y se echó a perder la concordia lograda y fue el comienzo de la empeoración de la situación para los protestantes en Francia. Todo lo demás en ese coloquio lo aceptaron, lo que dijo Beza, pero al decir que la Santa Cena no estaba el cuerpo de Cristo presente, pues eso a Caterina le pareció una herejía y ella dijo, no, eso no puede ser. Y así rompen y empiezan las guerras de religión. Un trocito más y acabamos con Francia y tomamos preguntas. Tranquilo, hermano, siga adelante. De 1562 a 1598 hay un tiempo de violencia, de predominio de un lado, luego del otro, hasta que al fin los protestantes son quebrantados en este tiempo. Ellos tienen mayorías en lugares, pero no tienen el establecimiento y la misma mayoría que el catolicismo. Caterina declaró tolerancia en 1562, pero se alteró el balance del poder y le convino a ella irse con la facción católica. Ella solo hizo tolerancia porque le convenía
el apoyo protestante. Cambió el balance del poder, se fue con los católicos. Siguió masacres, resistencia, violencia. Y es en este contexto que en 1572 se hace la masacre del día de San Bartolomé, una de las masacres más famosas, o de mala fama quizás se debe decir, de la Reforma, de toda la Reforma, que le dio muy mala fama internacional al catolicismo. También le hizo daño al catolicismo, aunque fue una masacre de protestantes por los católicos. Y es muy difícil. Una vez un lado ha hecho una masacre tan enorme, algo que no se puede atribuir, ¿verdad?, a unos pocos locos descontrolados. Otra razón no, sino a la determinación de exterminar al contrincante. Es difícil después resolver con paz y diálogo la situación. Los católicos le han mostrado a los protestantes que si pueden, los matan. ¿Y cómo van a tener diálogo o confianza? Eventualmente, por la política que le tocó hacer a Enrique III de Francia, cuando él se murió, llegó Enrique de Navarra al trono. Y el Navarre, no Navarra, creo que no es Navarra en España, sino una sección de Francia. Él fue un protestante y él llegó al trono por política, es decir, para mantener en su día el poder que él tenía. El católico Enrique III entró en un acuerdo para que después de él llegase al trono un protestante. Enrique de Navarre, para controlar el país y someter todas las facciones para poder tener su control político completo, él se volvió un católico. A los 4 años de tomar el reino, cambio de religión. Porque si iban a tener paz, tenían que tener un monarca poderoso, y esto él lo logró apaciguando la Liga Católica, haciéndose un católico, y a la misma vez, por venir del protestantismo y no tener motivación religiosa en contra del protestantismo, porque eso era lo que era, pues dejó tranquilos a los protestantes por un rato, no los iba a perseguir, y gana así que no agiten tanto y consolida su propio poder haciendo eso. Él declaró tolerancia limitada en el Edicto de Nantes de 1598. Ese Edicto de Nantes no se revocó hasta 1685. Pero no creo que se respetó siempre como se debía. La Reforma no tomó el país, pero sobrevivió en una parte menor, con persecución limitada a través de los años, y muchos huyeron de ahí y al fin se quedaron católicos por esa última maniobra de Enrique de Navarre para consolidar su poder político. Bueno, hasta ahí la historia de Francia. Tenemos un poco más de Holanda, pero se nos acabó el tiempo. ¿Hay preguntas hasta ese momento? Bueno, realmente solo hay una y unos comentarios cortos. La pregunta es, ¿cómo era la percepción de la muerte de los herejes en aquel tiempo por los protestantes? No sé, eso es una buena pregunta. Lo que he contado es casi todo de lo que sé de la Reforma en Francia. No la he estudiado bien a fondo. No la conozco muy bien porque estudiamos la alemana, la suiza y la inglesa mucho más. Así que no podría decir. De resto, Linda da muchas gracias por las respuestas. Rodolfo agradece por la interesante tema de hoy. Arlington pregunta si se hablará de la Reforma en España. No, porque no la conozco, pero sí me gustaría estudiarla y en el futuro quizás tocarla más. Tengo libros aquí que me pueden explicar la Reforma española, pero como lo que estoy haciendo es estudiar para mis exámenes y nadie me va a examinar sobre la Reforma en España, pues todavía no la conozco como se podría, y es una lástima, pero quizás en el futuro podamos dedicar un programa a eso.
Claro que sí. Listo, hermano. Entonces, el próximo programa, ¿de qué hablaremos? Pues tenemos una página más de lo que pasó en Holanda y después nos vamos a regresar, yo creo, a Escocia y hablar de las situaciones que nos ayudan a anticipar pues el resto de la historia de la iglesia moderna. Muy bien, hermano. Muchas gracias, hermano Joel, como siempre. Muy contento. Los amigos, hermanos de la emisora nos mandan pequeños mensajes agradeciendo por su esfuerzo y por su trabajo, Joel. Bueno, de nada. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, como siempre, a los que nos paran bolas y los que son, pues, con tanta atención que nos hacen las buenas preguntas. Gracias por todo eso. Muy bien, hermanos. Entonces, el Señor les bendiga. Recuerden que este miércoles tenemos el último programa de escatología